Y al Espíritu Santo que Él sea bien permitiendo que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra, al igual que todas el fruto del alimento espiritual con que Él nos ha bendecido, como dice su bendita palabra, Él tiene un propósito y haga en nosotros a bien, conforme a su voluntad. Yo le pido por favor que cierren sus micrófonos y saludamos a las personas que están allí en YouTube y en Facebook, que se están conectando en esta mañana. Y entonces vamos a tener un pequeño repaso de nuestra bendita palabra en esta mañana. El jueves tuvimos un momento de vigilia y mi padre nos regalaba acerca de el por qué los justos o los que están bajo la cobertura de Dios sufren. Y estamos hablando acerca de la prueba, que es la misma tentación, del cual Dios dispone, no Dios manda, Dios permite, para que nosotros podamos primero sacar los frutos del Espíritu Santo, que nuestra fe sea aprobada y que nosotros podamos fortalecernos, porque cada día va a ser un día más difícil, un momento más de prueba. Y en esta mañana mi Padre nos bendice con la segunda parte, que es si los santos de Dios sufren y son probados, hay algún motivo. El motivo es Dios tiene propósitos para con nosotros. Amén. Y así como Dios envió a su divino Hijo para reconciliarnos con el Padre, reconciliar es juntar o volver a unir. Entonces, cuando Dios mandó al Hijo, fue para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Recuerden que el pecado nos separa de Dios, separados de Dios estamos por el pecado. Entonces, el Hijo vino a reconciliarnos, a juntarnos nuevamente y vino a traernos salvación. El enemigo, como dice la palabra de Dios, tenemos un enemigo, Satanás el adversario o inicuo. Este vino también con un propósito, está aquí con un propósito, que es separarnos de Dios, y de Jesucristo darnos salvación. Satanás vino a que nosotros perdiéramos esa salvación, que se llama condenación. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un adversario, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para que ustedes vayan anotando. También tenemos un adversario que nos lo dice Efesios 6, versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra huéspedes, principados y potestades y legiones y gobernadores de las tinieblas. Entonces, y Primera de Pedro 5, 8, dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo que quiere devorarnos o quitarnos es el precioso regalo de la salvación. Entonces, vamos a ver en esta mañana cuál es el objetivo de Satanás. Y ese es el primer punto. El primer objetivo de Satanás es separarnos de la presencia de Dios. Vamos a tomar en esta mañana un ejemplo bíblico. Sabemos que nuestro modelo a seguir, como dice en Hebreos capítulo 14, Hebreos 12:2, dice que puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo a seguir. Pero Jesús no pecó. Jesús fue tentado, Mateo 4, fue tentado, pero Jesús no cayó, no pecó. Entonces vamos a tomar un modelo a seguir, una persona de carne y hueso como tú y como yo, que se llama Job. ¿Ustedes han escuchado de Job? Sí. Entonces vamos a ir a Job en esta mañana. Vamos a tomar el libro de Job. Y en esta mañana va a ser nuestro modelo o nuestra guía de lo que el enemigo o el inicuo a bien tiene para con nosotros. Entonces vamos a ver desde Job 1. Job está antes de Salmos. Entonces, si usted va a Salmos, encuentra antes de empezar Salmos, Job, el libro de Job. Entonces, su merced puede ahí comenzar, allí mi amado hermano y mi amada hermana, a tomar Job. Dice que el objetivo de Satanás es separarnos de la presencia de Dios. Comenzamos con Génesis capítulo 3, allí donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto. Estaban en perfecta comunión con Dios. Comunión quiere decir común unión. Estaban en una intimidad, en una relación con Dios. Y allí el inicuo, el enemigo, en forma de serpiente, se introdujo dentro del Edén
para tentar, que tentar es la misma prueba. Prueba o tentación es lo mismo. Y allí tentó a la primera pareja, a nuestros primeros padres, haciéndolos ¿qué? Desobedecer. Amén. Desobediencia, que es el mismo pecado. El pecado es desobediencia. Y allí, tentando a nuestros primeros padres, ellos desobedecieron a un mandato de Dios. Y entonces lo primero que Satanás hizo fue separarlos. El pecado nos trae separación de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a Romanos 3:23. Vamos a utilizar Job, pero también vamos a utilizar otros, para apoyarnos. Dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces Romanos 3:23 dice porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la presencia o de la gloria de Dios. Entonces lo primero que el enemigo hace para que nosotros nos separemos de Dios es permitir que haya en nosotros desobediencia. ¿Hacia qué? Hacia los mandatos de Dios. Segundo, vamos a Juan 15, versículo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice así. ¿Alguien que quiera colaborarme? 5:15. Sí, que quiera leer Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos hace Satanás? ¿Cuál es el primer objetivo de Satanás? Separarnos de Dios. ¿Cuál es el primer objetivo, mis amados hermanos? Separarnos de la presencia de mi Padre. Exactamente. ¿Y cómo nos separamos? Cuando nosotros, ¿qué? Desobedecemos. Perfecto. B. El B del primer punto, los objetivos de Satanás. Que nosotros reneguemos o blasfememos en contra de Dios. Ahora sí vamos al libro de Job, que es nuestro modelo a seguir. El tema se llama, así como Dios tiene un propósito para darnos salvación por medio de su Hijo Santísimo, el inicuo también tiene un propósito, nuestra condenación. Es un tema largo, pero es para que podamos entender cuál es el objetivo de Satanás a través de las pruebas, que él es el que manda la prueba, no Dios. Dios la permite que llegue, pero es Satanás el autor de las pruebas. Vamos a Job, capítulo 1. Y allí dice la palabra de Dios, en el versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿qué hace el inicuo a través de esto? Entonces, Dios mismo le dijo, tóquelo. Y usted se va a dar cuenta que Job me ama porque realmente no me ama por lo que yo le doy, sino por lo que yo represento para él. Entonces, les hago un pequeño resumen, porque si nos ahondáramos en todo Job, no acabaríamos en el día de hoy, porque es un libro grandecito, pero un libro muy, muy edificante. Y entonces Dios le permite a Satanás que lo pruebe o lo tiente, pero que no le toque la vida. Y entonces Satanás le manda quitar todos los bienes
todas las riquezas que Job tenía, y por último se le permite que todos sus hijos mueran. Estaban en un convite y todos murieron. Entonces, ¿qué pretendía Satanás con respecto a esta tentación? Que Job renegara. Lo vemos en el capítulo 11 y también lo vemos en el capítulo 2, versículo 15. Dice así el versículo 15. Perdón, Job 2, el 11 y el 15. Perdón. Dice el 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué quería el enemigo de Job? Que Job, ¿qué? Blasfemara o renegara. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos, mis amados hermanos, cuando nos llega una prueba o una dificultad? ¿Renegar? Renegar, sí, Señor. Renegar y blasfemar. Entonces, ¿cómo utiliza Job? ¿Cómo utiliza el enemigo? ¿Qué utiliza el enemigo para que nosotros reneguemos o blasfememos? Este es C y dice oprimiéndonos. Como C, oprimiéndonos. ¿A quién utiliza? Primero, de ese C, a la familia. Vamos a Job 2, versículo 9. Dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dijo su mujer a Job, maldice y retiene su integridad? Vamos a Job 1, versículo 20 y dice, ¿qué pasó cuando Job recibió todo aquello que se le vino encima, todas aquellas malas noticias? Lo primero que Job hizo fue, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no abrió su boca para blasfemar ni renegar contra Dios. Por eso, ¿qué utilizó el enemigo? Presión. ¿Y con quién? Con su familia, con su misma esposa, diciéndole, todavía retiene su integridad después de todo lo que le está aconteciendo, maldice a Dios y muérete. ¿Con qué más utilizó? A los amigos. Si vamos desde el capítulo 4 en adelante, dice, Elifaz reprende a Job, y comienzan y vienen 3 amigos que le hicieron la vida imposible a Job. Comenzaron a echarle las culpas, a decirle que él estaba así porque había pecado, que algo tenía escondido. Comenzaron a señalarlo, comenzaron a confrontarlo, pero Job aún retuvo su integridad. No blasfemó ni contra Dios, sino él se lamentó en su propia condición. ¿Qué busca Satanás finalmente con nosotros, mis amados hermanos? Busca que nosotros nos desanimemos, busca que nosotros reneguemos y busca que nosotros finalmente flaqueemos y caigamos en la tentación. A ver, les explico, mis amados hermanos. La tentación se extiende para usted y para mí. La tentación no es pecado. Pecado es caer en ella. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo nos extiende la tentación? Vamos al libro de Mateo 4, donde el mismo inicuo le presenta la tentación a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué y en qué es tentado nosotros? ¿Con qué somos tentados? En nuestra misma carne, mi amado y mi amada hermana. Entonces, nosotros somos tentados en nuestra carne. ¿Qué es la tentación? ¿Se acuerda que el jueves nos apoyamos en un versículo bíblico que era Juan 16:33, que dice así: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el mundo nos ofrece la tentación porque el mundo está gobernado por Satanás. En el mundo es que vamos a obtener la tentación o la aflicción, pero ¿qué es tentado? ¿Qué es puesto a prueba? Nuestra carne, mi amado hermano. Entonces es la carne la que se oprime, es la carne la que se desanima, es la carne la que se debilita, es la carne la que reniega, es en la carne en que en nuestros sentimientos nosotros tenemos sentidos. Y nuestros sentidos producen emociones. Entonces, cuando viene la opresión o viene la prueba, ¿qué es lo que nos toca?
nuestros sentidos y producen nuestras emociones. Y nuestras emociones en la carne, ¿qué hacen? Sentimos dolor, sentimos amargura, sentimos tristeza, sentimos cansancio, sentimos sed, sentimos ganas de llorar, padecemos esos sentimientos y viene la opresión, y eso es lo que Satanás ejecuta, esa opresión hacia nosotros. Dice Romanos 6:23, si vamos a Romanos 6:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que quiere Satanás finalmente con nosotros? La muerte. ¿Qué es la muerte? Es la condenación eterna, no de nuestra carne, mis amados hermanos, sino de nuestra alma. A ver, les explico. Nosotros somos tentados en la carne. Nuestros padecimientos son en la carne. Nuestra carne se queda aquí en la tierra porque es un vestido que Dios nos prestó para que nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu, puedan disponer su vida aquí en la tierra. Pero finalmente este vestido va a la tierra, porque del polvo viene y al polvo vuelve. Entonces este vestido sufre los padecimientos, este vestido quiere gozarse en que mi alma o que el mundo me ofrezca para yo tener satisfacción. Entonces, pero finalmente este vestido aquí se queda y no va a sufrir la condenación. El que va a sufrir la condenación es su alma y la mía. Entonces Satanás finalmente, ¿qué quiere? La condenación de su alma y la mía. ¿Por qué qué? Porque nosotros estamos como pasajeros, como peregrinos en esta tierra. La carne se queda aquí porque obligatoriamente el polvo es del polvo y al polvo vuelve. Pero el alma es la que pasa a una eternidad. ¿Sí me están entendiendo? ¿O hay alguna pregunta? ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Sí, hermano. Amén. Sí, hermanita Marta, Amén. está bien. Amén, Sí, me encanta. gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Finalmente de nosotros. O sea, nos pone la tentación, nos pone la prueba, pone a nuestra familia, pone a nuestros amigos, pone allí al patrón en el trabajo, pone allí al vecino, hasta el perro de la esquina, pone lo que sea para ejecutar presión con nosotros, para que finalmente nosotros, ¿qué perdamos? ¿Qué perdemos, mis amados hermanos? El alma. La vida eterna. La salvación, la vida eterna, sí, señores. Vamos cerrando nuestros micrófonos y los vamos abriendo para intervenir, pero nuestros micrófonos permanecen cerraditos para que no nos interrumpa el mensaje. Entonces, tenemos que Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, Satanás vino a que nosotros nos separáramos del Padre. Jesucristo vino a darnos vida eterna, Satanás vino a darnos ¿qué? Condenación eterna. Entonces dice, el inicuo o Satanás nos lleva a la condenación. Vamos a Juan 5, versículo 26 al 29. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 5. Juan 5, versículo 26 al 29. Dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, mis amados hermanos, el que hizo lo bueno, el que resistió la prueba, el que resistió la tentación, el que no flaqueó, el que no cayó, el que permaneció fiel, sale de resurrección para la vida eterna. Pero el que flaqueó, el que cayó, el que le creyó al enemigo y el que se sumió en la tentación, sale para resurrección de muerte, que ese es el objetivo de Satanás. Como segundo punto, vamos a que ustedes entiendan cómo podemos nosotros soportar la prueba o tentación. Ese segundo punto. ¿Cómo puedo yo soportar la prueba o la tentación?
Entonces vamos a Job, volvemos a Job. Y aquí Job, en el versículo 20, hizo algo del cual el Espíritu Santo lo está llamando a usted, mi amado hermano, a usted y a mí, a que nosotros podamos, en estos tiempos, como dice Efesios 5:16, que nosotros debemos estar dispuestos o estar preparados porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo felicito a mi hermano Sergio, mi amado hijo, a mi amada hermana Belcita, a mi hermana Mericita, a mi Martica Barahona, a mi hermana Marielena, a mi hermana Rosa, y allí sé que está con sus nietos, allí escuchando la palabra, a mi hermana Carmen Salcedo, que está allí desde Yopal, también al igual que mi hermana comunicándose con nosotros, y a mi hermana Florecita, que en este momento se dispusieron y están aprendiendo, y este es algo maravilloso, porque en estos momentos y en estos tiempos tan difíciles de prueba, de realmente el enemigo está ejecutando mucha presión, usted va a entender los pasos que necesita seguir para poder soportar o resistir estas pruebas. Los días son malos y van a ser más malos aún, mis amados hermanos, por cuanto el pecado sigue aumentando. Y a causa de la maldad y el pecado del hombre, la tierra se sigue consumiendo. Y nosotros, los que estamos llevando una vida recta o santa, que no es dejar de pecar, sino apartados para Dios, entonces estamos siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque el enemigo ejecuta presión para que nosotros también flaquemos y caigamos. Entonces dice aquí Job, entonces se levantó y lo primero que hizo fue rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo primero que Job hizo fue humillarse. Cuando Jesucristo quiso decirle a los que estaban cargados y agobiados, Mateo 11:28, Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Si usted tiene carga, si usted tiene opresión, si usted tiene prueba, venga a Él, que Él lo va a hacer descansar. Pero le dijo dos cosas pero muy importantes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y termina diciendo Jesucristo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces yo no puedo buscar descanso para mi alma si no comienzo a entender qué es humillación y qué es mansedumbre. El humillarse es reconocer la condición débil, reconocer la condición limitada nuestra, reconocer que no somos dioses y que nosotros no nos la sabemos todas, que no somos ni hombres poderosos, ni superhéroes, ni superheroínas, sino que nosotros necesitamos de alguien que es todopoderoso y venimos y recurrimos a su presencia, a su guianza y a que Él obre por nosotros. Y la mansedumbre es la capacidad de agachar la cabeza y reconocer que fallamos y que hemos pecado y que necesitamos hoy reconciliarnos con Él. Jesucristo tenía esas dos características, por eso Él no fue tentado, pero Él no falló. Y Job, al igual que Jesucristo, lo primero que hizo fue humillarse. Cuando el pueblo judío entraba en un tiempo de prueba, de angustia, se le moría algún ser querido o recibía una mala noticia, lo primero que hacía en señal de humillación era rasgar sus vestidos, rasuraban su cabeza y cogían ceniza del fogón, ahí de las 3 piedritas, ahí donde cocinaban, cogían la ceniza y se la esparcían por encima. Era en señal de humillación. Entonces ellos se humillaban delante de la presencia de Dios, y eso fue lo que hizo Job. Y dice, y se postró en tierra y adoró. Entonces, ¿qué es adorar? Mire lo que dijo, adorar es decir, demostrar lo que tengo aquí adentro, yo lo saco y lo demuestro. ¿Y qué hizo? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo él? Declaró la voluntad de Dios bendecida en su vida, aun que lo que estaba soportando era terrible.
Vuelvo y le repito, acababan de avisarle que todos sus ganados fueron muertos, fueron robados, que cayó granizo, fuego del cielo, fueron quemados todas sus cementeras, que todos sus criados fueron muertos también a filos de espada, que vinieron los hebedeos, los abuseos, que vinieron muchos ladrones, que esto, y finalmente que cayó una tempestad y cayó el techo de su casa y sus hijos murieron, donde en la casa del hermano mayor hacían convites y se reunían sus hijos a celebrar los convites, y allí murieron todos sus hijos. A pesar de todas esas malas noticias, Job dice, el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Con qué es que nosotros pecamos? Primeramente con la boca, con nuestros labios, con las palabras que decimos. No le atribuyó despropósito a Dios. ¿Por qué? Porque Job no le echó la culpa a Dios, que es lo que normalmente nosotros, amados hermanos, usted y yo, lo hacemos. Recibimos una mala noticia, o nos salió esto mal, o no tenemos empleo, o no se nos abren las puertas, o este hijo, o este esposo, o cualquier cosa, y nosotros lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Pero Dios no obra para mal, porque ya habíamos estudiado el jueves en la vigilia, donde dice que Dios no tienta ni prueba a nadie, porque Dios no tienta ni conoce el mal. Entonces aquí ya vemos y entendemos que tenemos un enemigo, y que es el enemigo el que obra la tentación y pone la prueba o la tentación en contra de nosotros, en contra. Dios siempre trabaja a favor, el enemigo siempre obra en contra de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Job? Se humilló. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:6 nos dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando fuere tiempo. Hermano, mi amado hermano, usted es esta mano, la mano de Dios. Si usted se humilla debajo de la mano de Dios, cuando algo o alguien lo quiere tocar a usted, ¿a quién toca primero? La mano de Dios. Amén. Entonces usted está humillado debajo de la mano de Dios. Y se mantiene humillado debajo de la mano de Dios. Se mantiene humillado como reconociendo que es débil, que flaqueo, que me desanimo, que dudo. Entonces yo en fe confiado me humillo, porque sé que Él me va a guardar, que voy a estar bajo su sombra, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que Él es el que abre las puertas, entonces yo me humillo. Y cuando me humillo debajo de la mano de Dios, entonces ahí no me tocan a mí. Tocan es la mano de Dios cuando se quiere meter con usted. Eso fue lo primero que hizo Job. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que tengo que hacer yo es cerrar mi boca, callar mi pico y humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué abrió su boca para decir Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Si esa es la voluntad de Dios, amén, engrandezco la voluntad de Dios. Este es un llamado para que hagamos exactamente lo mismo. ¿Qué prueba estás pasando allí, mi amado hermano, en YouTube, en Facebook, mis amados hermanos que están conectados, los que están aquí conmigo en este lugar? ¿Qué están atravesando? ¿Qué están pasando? ¿Qué trago amargo estás pasando en este momento? Y si en algún momento usted abrió su boca y dijo algo, declaró algo en contra de Dios, humíllese, pida perdón. Y en este momento póngase bajo esa poderosa mano de Dios. Él lo va a exaltar a su tiempo y en su voluntad. No cuando usted quiera, ni cuando usted diga, ni como usted quiera, no. Es en la voluntad y en la soberanía de Dios. Por eso, mi amado y mi amada hermana, comience a tomar estos apuntes, porque estos son pautas de lo cual nosotros tenemos que tener aquí presente, porque en cualquier momento no sabemos ni el día ni la hora vamos a ser probados. Si no lo estamos haciendo ahorita, lo vamos a hacer probados, porque recuerde que el mismo Jesucristo en Juan 16:33 dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quiero despedirme de los hermanos en YouTube y en Facebook, que el Señor les bendiga, les fortalezca y puedan permanecer realmente humillados y en mansedumbre bajo la poderosa mano de Dios. Buen día para ustedes. Bendiciones.